voy a hablar justamente de, eh, visualización de datos. Vamos a hablar justamente de eh, cómo presentar los datos a personas, a eventos. Ok, muy bien. Y vamos a hablar justamente de storytelling con datos. Muy bien. Entonces, ok, correcto. Eh, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hablar sobre analítica, ¿correcto? Cuando hablamos de analítica, vamos a hablar de cómo los datos se convierten en información y conocimiento. Luego vamos a ver que esa parte llamada analítica, o esa disciplina llamada analítica, tiene una parte que es, digámoslo así, un poco olvidada. Por eso la primera parte de la agenda es básicamente, estamos olvidando algo, ¿ok? Cuando hablamos de analítica. Y la segunda parte es, vamos a hablar de análisis de datos exploratorio y análisis de datos explicativo, ¿correcto? Y vamos a hablar específicamente de análisis de datos explicativo y vamos a hablar de datos, visualización y narrativa. ¿Listo? Entonces, empecemos, iniciemos. Vamos a hablar sobre analítica. Estamos olvidando algo y luego vamos a hablar sobre análisis exploratorio y análisis explicativo de datos. Primero vamos a hablar de analítica y cuál es la parte olvidada de la analítica. Entonces, esta es una lámina que yo uso siempre en mis cursos y es una lámina que la he preparado con parte de la experiencia que tengo y también con parte de la información que he ido recabando a través de los años. Entonces, algo que es súper interesante es que cuando vemos la definición de analítica, vemos que analítica tiene dos partes. Tiene la parte de descubrir y la parte de comunicar, ¿correcto? Tiene la parte de descubrir y la parte de comunicar. Entonces, cuando hablamos de qué? De analítica, hablamos de cómo primero descubrir datos, ¿ok? Cómo hacer descubrimientos en datos, y luego cómo comunicar los patrones significativos, los cuales pueden ser expresados en los datos, pueden ser encontrados en los datos, ¿correcto? Entonces, la gran parte que nosotros tendemos a olvidar es la parte de comunicación. Nosotros hacemos mucho énfasis probablemente en la parte de descubrimiento de datos. Hacemos énfasis, por ejemplo, en hacer que los datos tengan, por ejemplo, no sé, pues, muchas aristas en el tema de análisis con herramientas. Vamos a hablar de hacer que los datos apliquemos técnicas estadísticas. No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí olvidamos, o lo que sí solemos olvidar, es la parte de comunicación. ¿Listo? La parte de comunicación, que es la parte de cómo comunicar estos descubrimientos a una audiencia. Acuérdense que según la Tecopedia, la analítica es el proceso de descubrir y comunicar los patrones significativos, los cuales pueden ser encontrados en los datos. Muy bien. Entonces, estamos siempre muy preocupados en descubrir patrones, pero no estamos preocupados en comunicar esos patrones que vamos a encontrar en los datos. Entonces, la charla hoy día es sobre comunicación con datos. No es tanto sobre aplicar técnicas estadísticas, no es tanto aplicar de repente partes, por ejemplo, que pueden ser realizadas con herramientas. No, no vamos a hablar de herramientas hoy día. Vamos a hablar de cómo comunicar con datos. Cuando yo en mis cursos, en las clases, en las escuelas que dicto, pregunto, ¿cuándo fue el día que hicieron una presentación con datos? Me dicen, por ejemplo, ayer, antes de ayer, hace 2 días, la semana pasada, hace un mes. Todos estamos todos estamos expuestos a datos y todos tenemos siempre esa necesidad de presentar con datos. Si trabajamos en una posición en la cual de la economía del conocimiento, siempre vamos a tener que lidiar con datos. Entonces, esta parte de comunicación es la que vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Y acuérdense que la analítica se ocupa de convertir datos en insights, en datos planos, en insights para tomar mejores decisiones. Muy bien. Entonces, siempre hago esta pregunta, no tengo el público acá, o sea, que no tengo la audiencia, que no les puedo, no les puedo preguntar, o no sé si puedo ver las respuestas, pero yo siempre pregunto, ¿me prestarían dinero? O sea, ¿me prestarían dinero? Y la pregunta es un poco fría. Digo, ya, yo sé que recién me conoció, pero ¿me prestarían dinero? Y es gracioso porque la gente me dice, no, lo que pasa es que no te prestaría dinero porque no te conozco, no sé qué más, no hemos almorzado juntos.
lo que tú quieras. ¿El problema cuál es? Es que cuando yo hago esta pregunta, lo primero que salta es que, oye, por si acaso, ¿tú le has prestado dinero a alguien que tú confías? Sí. ¿Y esa persona te ha fallado? Sí, me ha fallado. Ah, ya. Entonces, el tema no es la confianza. El tema es ver el patrón que tiene la persona. ¿Qué patrón tiene en sus pagos? No es si confías o no. Una persona que confías te puede decir, ¿sabes qué? Yo soy tu amigo, préstame plata, y te falla. En realidad lo que tú tienes que ver no es si le tienes confianza o no, sino si tiene un buen patrón de pagos esa persona. Entonces, el banco, cuando me presta dinero, no me va a, o sea, no me va a decir, oye, ¿sabes qué? No te presto porque no te conozco bien, no eres mi amigo, no me caes bien. No, el banco lo que ve es tu indicador. Esta persona puede ser una mala persona, pero ¿paga o no paga? Paga, ya, entonces le presto plata, punto. Las decisiones, las buenas decisiones, muchas veces se toman a partir de datos y no se toman a partir de emociones o a partir de factores que no son claramente evidenciables. Entonces, cuando yo les muestro en Estados Unidos mi score financiero donde es este, es un poquito más bajo. Yo vivo en los Estados Unidos. Generalmente digo, las empresas o los bancos dicen, ah, ya, tienes un buen score financiero, te presto plata, sin ningún problema. ¿Se entiende? Entonces, pero el problema ¿cuál es? Es que a veces no tomamos decisiones con datos. El banco tiene plata porque toma buenas decisiones con datos. Por eso tiene plata el banco. Ya, si nosotros prestamos plata a alguien de manera emocional, entonces probablemente esa persona no nos va a pagar. Y ya, puedo hablar por experiencia y por muchas cosas. En fin. Entonces, si le muestro a una persona o un banco mi credit score acá en Estados Unidos, el credit score en Estados Unidos va de 300 a 850. Entonces, el banco me va a decir, ningún problema, llévate un carro, llévate lo que tú quieras, te presto por una casa, cero problemas. Entonces, depende mucho de qué. Depende mucho de qué dato o indicador debo ver para tomar una decisión. Muy bien. Si fueras un banco, el banco estaría encantadísimo de prestarte dinero a una tasa muy baja probablemente. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en la posición de un banco y hacemos y tomamos una decisión tomando un indicador o viendo un indicador que es una evidencia de algo, entonces hemos hecho una decisión data driven. Una decisión que tiene que ver con qué? Tiene que ver con datos. Eso básicamente es una decisión data driven. Muy bien. Entonces, veamos algo interesante. Eh, ya hemos visto que es analítica. La analítica tiene que ver con descubrir y comunicar patrones en datos. Vamos a centrarnos en la parte de comunicación. Y hemos visto que para prestar dinero, por ejemplo, no hay que ver la parte emocional, hay que ver la parte de evidencia, los datos. Por ejemplo, el credit score. Entonces, ¿para qué les cuento esto? Porque vamos a hablar de datos, pero vamos a hablar de análisis de datos. Hay principalmente dos tipos de análisis de datos. Hay análisis explicatorio, o mejor dicho, exploratorio, y análisis explicativo. El análisis exploratorio es un análisis muy común. Ustedes van a ver los cursos de ciencia de datos, casi siempre tienen un curso completo de análisis exploratorio de datos. Pero algo que no siempre se ve es el denominado análisis explicativo de datos, ¿correcto? Este análisis explicativo de datos es un análisis que tiene que ver mucho con la comunicación. Mejor dicho, recuerdan ustedes que la analítica tenía dos partes, descubrimiento y comunicación. La parte que tiene que ver con descubrimiento es la parte de análisis exploratorio. Y la parte que tiene que ver con comunicación es la parte de análisis explicativo. ¿Se entiende? La parte que tiene que ver con descubrimiento es la parte exploratoria. Y la parte que tiene que ver con comunicación es la parte explicativa, explanatory en inglés. Y esta parte, o esta disciplina, o esta subdisciplina que se llama análisis explicativo de datos, tiene tres partes principales. Tiene una parte que habla de datos, otra parte que habla de visualización y otra parte que habla de narrativa. ¿Se entiende? Datos, visualización y narrativa. Son tres partes que se van a mezclar, como se dice, para poder crear esta disciplina que se llama análisis explicativo, que es la que se ocupa de la comunicación con datos. Entonces, hay dos tipos de análisis, análisis exploratorio y análisis explicativo. El análisis exploratorio tiene que ver más con entender, descubrir qué hay en los datos. En cambio, el análisis explicativo, el explanatory, tiene que ver con algo distinto, tiene que ver con cómo yo voy a comunicar con los datos. Muy bien. Entonces, no vamos a ver la parte de cómo
que descubrir en los datos, cómo hacer un análisis más profundo de los datos y entender los datos. Esa parte es la parte exploratoria y no la vamos a ver en esta charla. Vamos a ver la parte explicativa, cómo comunicar a una audiencia. Muy bien. Entonces, si nosotros nos ponemos a hablar un poquito más sobre análisis exploratorio de datos, es, en teoría, muy resumidamente esto, es hacer, por ejemplo, preparar los atributos, ver análisis distintos, ver cuáles son los valores outliers, los de serie, ver qué hago con los repetidos, qué hago, por ejemplo, si hay data que está faltando, cómo hago imputo valores, los quito, ya. Toda esa parte del tratamiento de datos para descubrir qué es lo que tienen los datos es exploratorio. Y eso en realidad no lo voy a ver. No lo voy a ver ahora. Voy a ver la parte que tiene que ver más con análisis explicativo, que es la parte que tiene que ver con justamente cómo voy a comunicar, ¿correcto? Cómo voy a comunicar con los datos. ¿Listo? Ya, ok, muy bien. Entonces, excelente. Vamos a ver la parte de análisis explicativo de datos, ¿correcto? Muy bien. Acuérdense una cosa, la analítica es el proceso científico de descubrir y comunicar los patrones significativos que pueden ser encontrados en los datos. Está relacionada, ¿te acuerdas?, a convertir datos en decisiones, datos planos en insights o descubrimientos para tomar mejores decisiones. Entonces, es descubrir y comunicar los patrones significativos que pueden ser encontrados en los datos. Muy bien. Ya, entonces, recuerdo esto que está acá. Esto es un análisis o un post del año 2014. Un post del año 2014 y tiene que ver con, básicamente, el libro que inició esta tendencia de análisis explicativo de datos, que es el libro que se llama Storytelling con Datos. Un libro que me gusta mucho, yo lo recomiendo siempre. Yo lo uso bastante y la verdad mi carrera profesional hubiera sido distinta si es que yo no hubiera visto este libro, en mi opinión. ¿Correcto? Ya, ok, muy bien. Vamos a ver. Análisis explicativo de datos. El análisis explicativo de datos tiene tres partes. Tiene la narrativa, tiene la visualización y tiene los datos. Narrativa, visualización, datos. ¿Correcto? El problema, ¿cuál es? El problema es que la narrativa, visualización de datos, narrativa, visualización y datos son tres, ¿cómo se dice? Habilidades, son tres disciplinas que muchas veces no las tomamos en cuenta para poder trabajar con datos. Tomamos en cuenta la parte de descubrimiento con datos, eso es importante, pero es bien difícil, la verdad, mi opinión, que alguien tenga esas habilidades de cómo crear narrativas, cómo crear datos y cómo crear visualizaciones. ¿Listo? Vamos a ver, mi opinión es que esta parte es la parte olvidada de la analítica. Cómo comunicar con la analítica. Cómo crear narrativa, cómo crear visualización y cómo crear datos. Y cómo, mejor dicho, combinar los datos para poder comunicar de manera apropiada. Entonces, vamos a ver. Acuérdense, tres partes, tres tópicos en analítica explicativa. Vamos a hablar sobre análisis exploratorio, perdón, análisis explicativo, no análisis exploratorio. Y de estas tres partes del análisis explicativo, datos, visualización y narrativa, yo lo que voy a hacer es tener en cuenta cómo combino estos tres elementos para poder generar una visualización. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre datos primero, vamos a hablar sobre datos. Entonces, si yo presento esto a una audiencia, probablemente ¿qué va a pasar? Probablemente la gente va a decir, no sé, no me interesa esto porque no entiendo nada. Y es que los humanos no entendemos datos. Los humanos, es difícil entender datos para los humanos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a procesar los datos. Los datos son complicados de procesar si es que no entendemos cómo hacerlo, pero si sabemos que, ok, estos datos tenemos que procesarlos, vamos a dar énfasis a esa parte. Ok, procesemos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para procesar datos? ¿Qué se hace? Dicen, convirtamos datos en información ya, pero ¿cómo se convierten?
Vamos a convertirlos usando justamente una técnica que voy a comentar ahora mismo, ¿correcto? Para procesar los datos, ¿ok? Lo vamos a convertir en algo que se llama información. ¿Listo? Y para eso vamos a usar dimensiones y agrupaciones y agregaciones. O sea, los que se llaman inteligencia de negocios, dimensiones y hechos. Vamos a usar agrupaciones y agregaciones, ¿correcto? Agrupaciones y agregaciones. Y esto se va a convertir en algo denominado métricas. Vamos a ver cómo se generan las métricas. ¿Cómo se generan las métricas? Lo que hacemos es básicamente agrupar y agregar. ¿Recuerdan esa técnica que enseñaba el señor Miyagi? Encerar, pulir, ya. La misma técnica yo le voy a enseñar, no encerar, pulir, sino agrupar, agregar. La técnica para convertir datos en información es agrupar y agregar. Y así es como se van a crear unos objetos que se llaman métricas, ¿correcto? Objetos que se llaman métricas. Vamos a ver cómo entonces las métricas se van a crear a partir de agrupaciones y agregaciones. Tablas dinámicas es una forma justamente de generar no generar, sino usar una herramienta para agrupar y agregar y generar métricas. Muy bien, es una herramienta y esto lo hace Power BI, esto lo hace Tableau, esto lo hace Google Data Studio y cualquier otra herramienta que ustedes conozcan, lo hacen así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver cómo, bueno, es muy sencillo hacer esto, no tengo que explicarles, pero muchas veces olvidamos que la parte que nos interesa primero es convertir datos a información. ¿Cómo lo hacemos? Usando agrupaciones y agregaciones y para crear métricas. Los humanos no entendemos datos, no entendemos esto que está acá. Entendemos métricas, ¿correcto? Tenemos métricas. A ver, vamos a ver. Entonces, una métrica es una medida cuantitativa de datos. O sea, es una cantidad, es un número, mejor dicho, más fácil, es un número. ¿Ya? Y un punto de datos, un data point, por ejemplo, un punto de datos, es un número, mientras una métrica es distinta. Una métrica es una unidad. Una métrica es una unidad, por ejemplo, ¿qué puede ser? Kilómetros por hora, metros por segundo, soles por mes, dólares por hora. Esa es una métrica, es un número con una unidad. Entonces, cuando convertimos datos a información, convertimos datos ¿a qué? Convertimos datos a métricas. No usamos todos los datos en bruto, usamos métricas, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de los KPIs, los Key Performance Indicators. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador, una métrica que tiene mucha importancia. Es un indicador clave de rendimiento, que son métricas predefinidas para traquear el progreso de un parámetro. Por ejemplo, puede ser un parámetro, un proyecto, de una empresa, de una organización, de un departamento, de un área, de lo que tú quieras. Son métricas importantes. Todos los KPIs son métricas, pero no todas las métricas son tan importantes para ser denominadas KPIs. Muy bien. Ya está. Entonces, los KPIs, ¿cómo los denomino? ¿Cómo los voy a generar? ¿Cómo los voy a identificar? Los KPIs son como el aire que vamos a respirar o el agua que vamos a tomar. El impacto de no tenerlos por mucho tiempo puede ser tremendo. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo agua, yo voy a sufrir, porque puedo vivir sin agua un día, 2 días, 3 días, pero si tengo carencia de agua 7 días, yo no voy a sobrevivir. Entonces hay un impacto de no tener agua ya. Igual, por ejemplo, con el aire. Si yo puedo estar en el aire 60 segundos, pero si estoy 5 o 10 minutos sin aire, me muero. Algo así sucede con los KPIs. Los KPIs yo puedo, no son importantes porque están ahí. Son importantes porque cuando yo los saco, cuando yo no los veo, en ese momento se genera un impacto. ¿Se entiende? Cuando yo mejor dicho, no, cuando yo tengo un KPI y yo lo saco, yo lo remuevo y no lo tengo,
No va a pasar nada en ese momento, probablemente, pero después de un tiempo, puede ser minutos, segundos, horas, días, me va a causar un impacto porque yo necesito conocerlo. Eso es un KPI. El KPI es más importante no solamente porque está ahí, sino porque cuando no está, hace falta, genera un impacto. Y justamente acá, los datos, por ejemplo, los datos tienen básicamente que mejor dicho, los KPIs tienen ejemplos muy claros. Por ejemplo, el flujo de caja para una compañía, el pulso cardíaco para el paciente, un doctor, la velocidad para un auto o el nivel de combustible o la altitud para un avión. Son KPIs. Yo tengo que estar constantemente enterado de cuál es el valor de esos indicadores y por eso esta necesidad de estar constantemente enterados de qué valor tienen, los hace que sean KPIs. Muy bien. Hablemos de visualización. Eh, cuando hablamos de visualización, cuando hablemos de visualización, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de, por ejemplo, semáforos. Un semáforo es una forma muy intuitiva, muy sencilla de qué, de generar una respuesta. Yo acá, en este gráfico, yo no estoy viendo nada realmente acá. O sea, no estoy viendo ningún número, pero yo estoy viendo que, si miren este indicador que se llama ventas semanales versus targets objetivos, Texas, el estado de Texas, New York, California, Florida, Texas tiene algo malo. No sé cuál es la causa de que Texas tenga algo malo, no tengo idea. No tengo idea qué ha pasado en Texas, pero yo sé que tengo que tomar acción porque está en rojo. Entonces, si soy gerente general, yo voy a llamar al gerente comercial y dice, oye, ¿qué ha pasado con Texas? Yo no sé cuál es el problema, no sé cuánto tiempo está así, no tengo idea. Pero esto que está acá es como que una fotografía del momento y veo que Texas está mal. Y lo que tengo que hacer es llamar y tomar acción y decirle al gerente de ventas o comercial, oye, dime qué ha pasado en qué onda con esto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya, eso básicamente, ¿qué es? Eso es una forma de visualización que en este caso lleva a la acción. La semaforización es súper intuitiva. Un niño de 6 años puede entender un semáforo. Sabe que cuando tiene que ver verde va y cuando tiene que ver rojo no va. Entonces, mi opinión es que una buena visualización debería tener, no una buena siempre, pero una buena visualización podría optar para poder generar acción y tener justamente esa facilidad de interpretación. De implementar esa facilidad de interpretación debería tener ¿qué? Semáforos. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar de dashboard, que es también una herramienta visual. Un dashboard es una herramienta de administración, una herramienta de gerencial informativa, que lo que hace es monitorea, analiza y muestra visualmente los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores clave. Entonces, un dashboard, ¿qué es lo que lleva? Lleva indicadores clave para traquear el estatus de una compañía, departamento, proyecto o proceso. O sea, lo que tú quieras. Puede ser un dashboard de información del cuerpo humano, lo que tú quieras. Entonces, un dashboard es una herramienta de información administrativa o gerencial para toma de decisiones. ¿Qué es lo que va a presentar? KPIs. Eso es lo que presenta el dashboard, KPIs. Muy bien. Entonces, yo siempre presento, este ejemplo siempre lo pongo, eso es un tablero, ¿ya? Y el tablero del automóvil, dashboard en inglés, yo lo presento y yo digo, ok, veamos, este tablero, estoy yendo de repente, no sé, pues, 120 kilómetros por hora, ya. Antes de hablar de la velocidad, la pregunta es, si cuando yo pregunto, oye, ¿qué, qué indicador de los que están acá sacarías? ¿Qué indicador sacarías? No sé, la verdad, no sé qué indicador sacaría. No sé qué indicador sacaría. Yo, la verdad es que no sacaría ninguno. No sacaría ninguno. Está complicado. Yo no sacaría ninguno. Entonces, gran parte de las respuestas es, profe, no sabes qué, Alan, no sacaría ninguno, la verdad. Está bien complicado porque todos son importantes. Y ya, entonces, eso es un KPI. Cuando un indicador lo un dashboard tienes con KPIs o indicadores, y esos indicadores tú dices, no, no lo voy a sacar porque esto puede pasar, si yo saco esto y si saco el otro, puede pasar el otro. Ya, en ese momento sabes que tienes un KPI, porque si lo quieres sacar, tú sabes que, o te imaginas que podría generar un impacto. Entonces, mejor no lo saques. No lo saques, la verdad. No lo saques. Ya, eso básicamente es un KPI. Es un KPI porque yo
Está ahí, es importante, pero cuando yo lo quiero sacar, tú piensas que algo va a pasar. Piensas que algo va a pasar. Entonces, yo la verdad, no lo sé. No sacaría ninguno. ¿Puedes sacarlo? Sí, pero yo no sacaría ninguno. Entonces, ya sabes por qué son KPIs, lo que presentan en este panel que se llama Dashboard, justamente, su nombre es Dashboard. Segundo, si estoy a 120 kilómetros por hora por la Panamericana Sur, yo muy probablemente, tengo un segundo para ver estos indicadores. Tengo un segundo. No creo que tenga más. Si tengo 2 segundos, me puedo chocar. Tengo un segundo para voltear la cabeza y ver los indicadores y tomar acción. Eso es inmediatez. Son inmediatamente accionables. Yo los veo y puedo tomar acción. ¿Correcto? Y tercero, ¿el problema cuál es acá? El problema es que no hay problemas, ¿no? Imagínense una cosa. Vamos a imaginar una solución que podría generar un problema. Si yo esto, o sea, este dashboard, lo pongo, si este dashboard que está acá, yo lo pongo y o sea, lo programo para que me muestre información 5 minutos después. Solamente 5 minutos después. Yo probablemente encontraría inútil ese dashboard si me muestra información 5 minutos después. 1 minuto después nada más. Sería inútil para mí porque no me está dando la información en tiempo real, no me sirve. Entonces el dashboard tiene que ser lo más cercano al tiempo real posible. Lo más cercano posible al tiempo real. ¿Por qué? Porque el dashboard, dependiendo del indicador y dependiendo del escenario, muchas veces tiene que darte la información lo más cercano al tiempo real. A veces no, a veces tiene que ser con una frecuencia un día, una frecuencia una semana, pero en este caso es tiempo real. Entonces el dashboard tiene que estar no en tiempo real siempre, pero lo más cercano al tiempo real. Igual en este electrocardiograma. Este electrocardiograma probablemente yo lo vea y si estás con un médico y dices, doctor, imagínate que le dirás a un médico, doctor, quiero sacar este que está acá, saque el de arriba, creo que es pulso cardíaco y saturación de la sangre. Doctor, saque este de pulso cardíaco, no pasa nada, doctor, sáquelo nomás, confía en mí. Yo estoy seguro que no harías eso. O sea, ni a balas harías eso. ¿Por qué? Porque o sea, no creo que le digas al médico, ¿sabes qué, doctor? Vamos a sacar este indicador de pulso cardíaco porque no sirve. No hay forma que le digas eso. Porque sabes que los dos KPIs que están acá, creo que hay uno más, que no sé cuál es, pero el pulso cardíaco y saturación creo que es, no lo sacarías. Son muy importantes. Entonces, es básicamente imprescindible tenerlos. Por eso se llaman KPIs. Ya, ¿qué más? Segundo, si yo estoy, por ejemplo, en una sala de operaciones, el médico, ¿cuánto tiempo tiene para ver estos indicadores? Tiene probablemente 1 segundo o 2 segundos para ver los indicadores. Es más, ni siquiera los tiene que ver. Solamente con el sonido nada más ya puede tomar acción. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un dashboard, incluso con sonidos, que es inmediatamente accionable. O sea, tú lo ves o tú lo escuchas y puedes en ese momento tomar acción. Son inmediatamente accionables. Y tercero, es que yo estoy seguro que ese indicador, si te presenta la información 1 minuto después, o sea, si estos indicadores, ese dashboard con sus indicadores o KPIs, te presenta 1 minuto después la información, solamente 1 minuto, yo estoy seguro que no te sirve. El paciente ya se murió probablemente. Entonces, es importante entender eh, esas tres características de los dashboards. En los dashboards se diferencian los reportes porque los dashboards generalmente son inmediatamente accionables. Solo muestran KPIs y muestran datos lo más cercano al tiempo real posible. ¿Listo? Eso. Los dashboards tienen tres características principales. Son inmediatamente accionables. Solo muestran KPIs y muestran datos lo más cercano al tiempo real posible. Ya, nada, básicamente eso. Y los reportes, oye, pero yo uso reportes. Ya, ok. Los reportes en realidad son distintos. Los reportes son distintos. Los reportes tienen otra cosa. Los reportes no son en tiempo real, no son una fotografía como los dashboards. Los reportes muestran datos en un periodo de tiempo, usando tablas o visualizaciones. Los reportes muestran datos en un periodo de tiempo usando tablas o visualizaciones. Eso es un reporte. ¿Listo?
Un reporte muestran datos en un periodo de tiempo. O sea, es reporte anual de ventas, reporte de costos del mes pasado, reporte de incidencias del día sábado o día viernes 25 de noviembre. Ya, un reporte siempre tiene un tiempo, tiene un periodo de tiempo. El dashboard no tiene un periodo de tiempo, el dashboard es distinto, el dashboard es una fotografía del momento y esa fotografía tiene una fecha. En cambio, lo que yo hago con el reporte, ¿qué es? Lo que yo hago con el reporte es mostrar un periodo de tiempo. ¿Listo? Eso básicamente es la diferencia. Un reporte muestra datos en un periodo de tiempo. En cambio, el dashboard es solamente una fotografía y que tiene ciertas características. Inmediatamente accionable, solamente muestra KPIs y muestra datos lo más cercano al tiempo real como sea posible. Por ejemplo, acá yo no conozco el detalle. En la parte de arriba son dashboards o indicadores KPIs y abajo son enlaces a reportes. Yo acá no tengo idea qué ha pasado, por ejemplo, con el indicador, con el KPI que se llama Total Leads. No tengo idea. No sé. Pero yo sé que tengo que hacer algo porque está en rojo. Entonces hay una semaforización y yo no sé cuál es el problema con los Total Leads. No tengo idea. Pero yo sé que tengo que hacer algo. Yo sé que porque es accionable. El color hace que yo lo perciba como accionable. Yo tengo que hacer algo. Y en el caso que se llama Profit Margin, como margen de utilidad, yo no sé exactamente si está bien o mal, muy bien, si yo pero tengo idea y tengo que tener cuidado ahí. Esa es la forma visual de manejar dashboards. Llevan a la acción. Y si yo quiero más detalle, quiero saber el por qué, quiero analizar las causas posibles, me voy a los reportes. Esa es la relación entre dashboard y reportes. ¿Listo? Y vamos a hablar de diseño. Vamos a diseñar una visualización de datos. El diseño no solamente es cómo se ve, el diseño es cómo funciona algo. Entonces vamos a ver qué es diseño. El diseño no solamente es cómo se ve. Oye, yo soy diseñador. El diseñador no solamente hace cosas bonitas. El diseñador lo que hace es algo distinto. Es diseña cómo algo va a funcionar. Para hablar de diseño, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Para hablar de diseño, tienes que hablar de cómo va a funcionar algo, ¿correcto? Si quieres hablar de diseño, tienes que hablar de cómo algo podría funcionar. Entonces, hablemos de diseño. El diseño no solamente es cómo se ve, el diseño es cómo funciona. Si algo funciona bien, entonces quiere decir que tiene diseño, ¿correcto? Vamos a ver entonces. O sea, para hablar de diseño tienes que pensar en el usuario final. ¿Y qué es el usuario final? Es la persona que lo va a utilizar, porque el diseño es no solamente cómo se ve, sino cómo funciona. Vamos a ver, por ejemplo, hablemos de este gráfico que está acá. Este gráfico que es un gráfico que siempre utilizo en mis clases. Es un gráfico llamado gráfico pastel y en 3D, ¿correcto? Yo tengo mis sentimientos a este gráfico pastel en 3D. Cuando yo pregunto generalmente cuál es el margen, no el margen, sino cuál es la participación de cada uno de ellos, hay una disputa, porque algunos dicen A, B, o el A o el B, o son iguales. Hay una disputa, porque esta parte es primero, hay que entender cuál es el objetivo de este gráfico. El objetivo de este gráfico, me refiero, del gráfico llamado, este gráfico de pastel, es mostrar la participación relativa de ¿qué? La participación relativa de una parte, o sea, de cada categoría con respecto a un total. ¿Listo? Este es el objetivo de qué? Ese es el objetivo de la participación de mercados, del objetivo de este gráfico que se llama gráfico de pastel. Mostrar la participación de qué? De una categoría con respecto a un total. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual lo utilizo. Comparar, mejor dicho, más que mostrar, comparar participación de cada categoría con respecto a los demás en un total, ¿listo? En un 100%. Entonces, yo voy a comparar cada categoría. El problema con esto es que cuando yo digo cuál es la categoría que tiene mayor participación entre A y B, hoy hay un problema. Hay un problema, ¿por qué? Porque, ay Dios, digo, ¿cómo hago? ¿A o B? Digo, no sé, de repente A. No, de repente B. B es mejor, B tiene más participación. Cuando yo le quito las etiquetas de datos, es muy difícil que yo pueda darle, sin tener etiquetas de datos, que yo pueda darle o acertarle que tiene mayor participación. Es bien difícil, la verdad.
bien difícil. ¿Por qué? Porque los gráficos de pastel, las gráficas de pastel, para comparar la participación de cada parte, lo que tú tienes que hacer es medir ¿qué? Medir el ángulo de cada una de las categorías, de cada uno de los pedazos de pastel. Y eso es muy complicado para el ojo humano. Es por eso que este gráfico, cuyo objetivo es comparar la participación de cada categoría, es muy difícil, no es muy intuitivo, no es bueno realmente para comparar. No es bueno para comparar. Porque el objetivo es comparar la participación, pero no es bueno porque yo voy a comparar ángulos de cada pedazo, de cada pastel, y eso es muy complicado. Entonces, cuando yo les digo a mis alumnos, digo, a ver, dime cuál es el que tiene mayor participación acá. Dime quién tiene mayor participación acá. No la chuntan, dice, creo que B, creo que B. Y generalmente es el de A. A, la categoría A, tiene mayor participación, pero ¿por qué realmente no la chuntan? O sea, no la dan, no le acertan. Porque el objetivo de este gráfico, que es comparar la participación de cada categoría, no se cumple, no se cumple de manera cabal, no es muy fácil, porque no se cumple ese objetivo fácilmente, porque tengo que comparar ángulos, y eso no va, pues, es bien difícil. En cambio, si uso un gráfico de barras, es más bonito, es más sencillo. Incluso si yo le quito las etiquetas de datos, yo sin tener etiquetas de datos, yo puedo saber cuál es la categoría que tiene mayor participación. Sin tener etiquetas de datos, le quito 34%, 31%, le quito. Y voy a poner ¿qué? Y voy a poner la categoría, yo voy a poder saber sin problemas qué categoría tiene mayor participación. Solamente viendo ¿qué? El largo de cada barra. Yo no tengo que, nuevamente, yo no tengo que comparar acá el ángulo de cada pastel, el ángulo de cada pedazo, no hago eso. Simplemente hago una comparación del largo de cada barra. Es muy fácil. ¿Y cómo sé que es un 100%? Porque fíjate total, 100%. Facilito, pues, ¿no? Y ya, este gráfico es real, realmente. Mira acá, esto generalmente lo he presentado en muchas charlas. Esto pasó el año 2013 cuando yo he visto, por ejemplo, cuando vimos los resultados en las elecciones de Venezuela. Uno dirá pues que Maduro ha ganado por una avalancha de votos, pero no es cierto. Maduro no ganó por una avalancha de votos, acá parece que ganó por 10 veces la cantidad de votos. No es así. Maduro ganó por 1,5%, por ahí más o menos. Entonces, ¿por qué se presenta de esta manera? Porque acá no hay proporcionalidad. Deberían ambos iniciar de un punto en común cero para comparación, como lo hacen acá. La forma por acá, la razón por la cual este gráfico es muy fácil de comparar es que todas inician de un punto cero de comparación. Acá no, acá las barras no inician de un punto cero de programación. No inician, básicamente eso. Entonces, hay un problema, porque eso lleva a una percepción equivocada. Acá parece que el primer candidato, Maduro, ganó por muchísimos más votos que el otro. Pero no es así. Pero es porque las barras, o los cilindros en este caso, no empiezan los dos de un mismo punto cero de comparación. Y eso es una forma de engañar con datos. No hay lo que se denomina proporcionalidad. ¿Qué necesitas? Entonces, un punto base para comparar que empiece en cero. Punto común. Eso es lo que necesitas. Y esto no hay acá. Es una mala visualización. Ya, y vamos a hablar de atributos preatentivos. El atributo preatentivo es muy fácil de entender. Ustedes cuando estamos en la universidad, instituto, lo que sea, y nos dejaban leer una separata, nosotros, ¿te acuerdas? Resaltábamos, subrayábamos, ya. Cuando volvíamos a ver esa separata después de un tiempo, nosotros, la primera parte que nuestro cerebro prestaba atención era esa parte resaltada, era esa parte subrayada, esa parte que encerramos en un círculo. Ya, esa parte es esa forma de crear una jerarquía visual que se denomina tributo pretentivo. Nuestro cerebro lo va a notar antes de que nosotros de manera consciente busquemos a dónde prestar atención. Nuestro cerebro va a prestar atención de manera automática a esa parte. Y eso se denomina atributo pretentivo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos justamente a hacer uso de atributos pretentivos que ya lo hemos utilizado desde hace mucho tiempo cuando usamos separatas y en el libro, el cuaderno, subrayábamos, poníamos un título grande, una fuente más grande, poníamos un resaltado, lo que tú quieras. Esos son atributos pretentivos, ¿correcto?
Ahora, ¿y para qué nos sirven atributos pretentivos? Es crear una jerarquía visual. Siempre hago este ejemplo. ¿Cuántos números 3 vemos en esta gráfica? Generalmente las personas dicen 6 números 3, lo cual es correcto, y le toma 6, 7 segundos, 8 segundos, 10 segundos como máximo, entre 5 y 10 segundos en detectar estos 6 ocurrencias de número 3. 5 o 10 segundos. En cambio, cuando hacemos lo mismo, probablemente le tome entre 2 y 3 segundos. ¿Por qué? Porque la jerarquía visual que crea el color distinto, que es el color negro, contra todo lo demás que está en color gris, plateado, gris, esa jerarquía visual hace que sea muy fácil que mi cerebro preste atención de manera inconsciente a esta lámina. No lámina, sino preste atención de manera inconsciente a qué? A los números 3, porque yo creo una jerarquía visual que es fácil de verificar, ¿correcto? Que es fácil de entender. Muy bien, entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ya, lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Lo que vamos a hacer ahora es entender esto que está acá, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá para entender esto? Mira acá. Vamos a ver. Miren esta lámina y miren por favor el color rojo. El color rojo yo les estoy diciendo que presten atención, pero muy probablemente ustedes, yo ni siquiera les he tenido que decir que presten atención acá, porque ustedes han visto el color rojo que le abrió la niña ahí. ¿Se entiende? Entonces, la verdad es que yo, mi opinión, mi opinión, es que yo ni siquiera tengo que decirles que presten atención acá. Ustedes yo sé que han visto o sea, de manera inconsciente el abrigo rojo de la niña. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía visual. Y esa jerarquía visual es muy útil para generar atención. Antes de que yo, de manera consciente, siquiera busque dónde mirar, ya presté atención a esa parte, en el caso de esta lámina, en este caso de esta foto, el abrigo rojo. Eso se llama uso de atributos pretentivos. A diferencia acá que yo probablemente no sé dónde prestar atención. Uno dirá, yo, mira, el amarillo, el rojo, el verde. Es muy subjetivo, pero no hay una parte sencilla, genérica para ver. ¿Listo? Eso, muy bien. Entonces, yo podría decir, oye, yo presto atención a la parte verde, o a la parte roja, lo que tú quieras, pero es muy difícil tener como que un consenso común donde prestar atención. Acá no hay un lugar donde prestar atención de manera inconsciente, como lo había en esta lámina que está acá. Entonces, esa jerarquía visual no tengo acá. En una visualización es importante crear una jerarquía visual. Acá no he creado una jerarquía visual. Y eso es justamente lo que genera un problema para poder llamar la atención de mi audiencia. Es una mala práctica de visualización no crear jerarquías visuales. Esa es una buena práctica y esa es una mala práctica. Entonces, vamos a hablar ahora de historias o de narrativa. Hemos hablado de datos, que realmente no son datos, sino son indicadores. Hemos hablado de visualización, hemos hablado de atributos pretentivos, hemos hablado de dashboard, que son elementos visuales que nos permiten comunicar, y vamos a hablar de historias o de narrativa. Ya, en la escuela vamos a hablar de storytelling con datos, que es un tema muy común. Es un tema bastante común. Ahora en las organizaciones están hablando mucho de storytelling y todo. Muy bonito. En la escuela nos enseñaron cómo unir palabras en oraciones y historias, que son básicamente lenguaje, y cómo calcular con números, que es matemática. Pero nunca nos enseñaron cómo contar historias con números. Entonces, acá vemos una diferencia entre qué? Entre lo que nosotros enseñamos, aprendimos en el colegio, aprendemos lenguaje, cómo juntar palabras para comunicarnos en oraciones, historias, y cómo hacer cálculos con números, que es matemática. Pero nunca nos enseñaron a caminar los dos, a contar historias con números. Eso es storytelling con datos, a contar historias con números. Entonces, algo que es, de repente, no es muy conocido, es que una visualización de por sí sola, un gráfico, no es intuitivo necesariamente. Entonces, o sea, los datos no deberían hablar por sí mismos. Es por eso que contamos una historia con datos. ¿El problema cuál es? Nuevamente,
A veces creemos que poner una gráfica hace más entendible la comunicación, y eso es mentira. Una gráfica sola no hace más entendible la comunicación. Una gráfica sola, en realidad, lo que hace, ¿qué es? Una gráfica sola lo que hace es, básicamente, poner los datos visualmente, pero no comunica mejor. No es necesariamente intuitivo. Los datos no deberían hablar por sí mismos. Necesitamos una historia que cuente el contexto de los datos. Eso es básicamente la historia que va con los datos. Y acuérdense una cosa, ustedes han visto muy probablemente que hay gente que en una gráfica, no gráfica, perdón, sino en una organización presenta una lámina y esa lámina la tiene que explicar. Y no está mal, es muy común. Es más, yo también era parte del problema, la verdad. Pero el tema es que es una mala práctica explicar una gráfica. Es una mala práctica explicar una gráfica. ¿Y por qué? Porque la gráfica en realidad debería ser... Una gráfica es como un chiste. Si yo tengo que explicar el chiste, entonces es malo. La gráfica es lo mismo. Si yo tengo que explicar la gráfica, entonces ¿para qué hago una gráfica? Si lo tengo que explicar, mejor presento solamente, o sea, mejor presento la explicación nada más. Una gráfica no tendría que explicarla. Si lo tengo que explicar, entonces ¿para qué me tomo el trabajo de hacer una gráfica? Una gráfica debería tener la capacidad de contar la historia completa. Para eso necesito una narrativa, una historia. Entonces, ahí viene el concepto de storytelling con data. Entonces, cuando yo voy a enviar mi mensaje, voy a comunicar mi mensaje, tengo dos turbinas. El mensaje es el chasis del avión. Tengo una parte que va a usar datos para poder hacer la lógica de lo que quiero comunicar y la historia, que es la forma más fácil para comunicar más fácilmente y generar atención en la audiencia. Entonces, el mensaje va a ir con una parte con datos y otra parte con historias. ¿Muy bien? Entonces, si yo veo esto, por ejemplo, ustedes me dirán, este cuento me lo han contado hace 15 años, 20 años, 30 años, y todavía me lo acuerdo. ¿Por qué? Porque eso es la narrativa. La narrativa es la forma en la cual yo voy a contar una historia. Pero, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque este ejemplo de un cuento que nos contaron cuando éramos niños, probablemente todavía lo recuerdo. O sea, yo lo voy a recordar este cuento. ¿Por qué? Porque los humanos estamos cableados, venimos de fábrica para recordar historias, para sentirnos atraídos por historias, porque el conocimiento a través de las generaciones se ha transmitido oralmente a través de las historias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a usar las historias para justamente ¿qué? Generar, comunicar y crear recordación y crear impacto. A la gente les gustan las historias. Estamos de fábrica cableados para que nos comuniquemos con historias, ¿correcto? Entonces vamos a hablar con historias. Y muy probablemente, si yo les pregunto qué les enseñaron hace una clase de 2 semanas, no se acuerdan, pero si les pregunto la trama de esa historia, probablemente ustedes van a recordarla. ¿Listo? Entonces, necesitamos una estructura para contar historia. No es como contar historia, bueno, sí, así fue con la historia, así como fue, así fue, por ejemplo, la historia como conocí a mi ex. No, así no funciona eso. Tenemos que tener una estructura. Es what, so what, now what. Describe el evento, identifica las implicancias y describe un curso de acción. Entonces yo tengo que tener una forma en la cual yo voy a generar. ¿Generar qué? Que voy a generar una estructura de la historia. O sea, yo tengo que tener mi historia clara, pero tengo que ponerla en esta estructura. Primero, el what es qué descubrimiento voy a generar, qué es lo que voy a comunicar, qué es lo que voy a presentar que vale la pena, que es relevante. El so what es esto cómo me afecta, cómo me pega, cuál es el impacto. Voy a perder, ganar plata, voy a perder participación, ganar participación. Y ya, y en la parte de now what voy a poner cuál es la acción que vas a tomar, qué decisión recomiendas tomar, qué deberíamos hacer para que nos afecte menos o generar ese impacto que estamos buscando. Entonces, ese Now What es un curso de acción. Y yo puedo decir acá, oye, pero yo soy analista, yo no puedo decidir qué se va a hacer. Yo no estoy diciendo que uno tiene que decidir qué hacer, uno tiene que definir, no decidir. Definir un curso de acción, definir qué acción va a tomar al respecto. Uno tiene que decidir cuál va a ser el curso de acción, qué es lo que uno va a recomendar. Uno no va a decidir, uno tiene en todo caso ayudar a co-crear la solución, ¿correcto? Uno tiene que ayudar a co-crear la solución o verificar que esa solución sea adecuada y proponerla. Siempre pregunto, un gerente, una persona que toma decisiones en una reunión no se pone a analizar datos.
le dan los datos analizados. Ese análisis es justamente esta parte, esa historia debe ser parte del análisis que presentamos a una persona para que tome decisiones. Entonces vamos a ver qué significa esto. Yo siempre este gráfico lo presento hace mucho tiempo, es qué decisión podríamos tomar con este gráfico. Cuando pregunto, ¿qué decisión podemos tomar con este gráfico? Generalmente las personas me dicen, bueno, este gráfico presenta, como que, bueno, básicamente es el año 2016, un reporte del año 2016 de tickets recibidos y atendidos, con una mesa de ayuda, ¿no? El problema es que la gente me dice, bueno, sí, acá veo como una baja en la cantidad de tickets atendidos y un incremento en los tickets recibidos. Pero la pregunta es, ¿qué decisión puedes tomar? Y pregunto, no me digas si entiendes o no, dime qué decisión tomas. La gente me dice, no, no hay información, no puedo tomar una decisión, o sea, no tengo claro qué decidir. La respuesta es siempre esa, o sea, no estoy seguro qué puedo decir. Como acá que entiendo algo más o menos, pero no puedo decir. Y este gráfico es muy común en las organizaciones, pero generalmente esto requiere que alguien lo explique, alguien esté explicando. Y nuevamente lo que hablé del chiste, un chiste, si lo tienes que explicar, es malo. También aplica para visualizaciones. Si una visualización la tienes que explicar, es mala también. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar ¿qué? Vamos a generar un cambio en esto. Yo no tengo que explicar una gráfica. Cuando yo pregunto esto, digo, ¿cómo genero esto? Mejor dicho, cuando me pregunto esto, por ejemplo, digo, pero cómo, ¿qué decides? ¿Qué decisión puedes tomar? La gente me dice, se encoge hombros y dijo, no puedo decidir porque no entiendo. Entiendo que hay un tema de, hay menos tickets recibidos, menos tickets atendidos, y han subido los tickets recibidos, pero no puedo tomar una decisión. Porque no hay un contexto, no hay una narrativa acá. En cambio acá, la diferencia es muy clara. Tengo el what, so what, now what, la estructura. El what es los agentes de servicio renunciaron a finales de mayo de 2016. Ese es el what. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la parte que a mí la parte que quiero presentar? ¿Cuál es el descubrimiento relevante? En junio de 2016, la demanda apenas pudo ser satisfecha. El servicio colapsó a partir de julio de 2016. Fíjense acá. O sea, ese es el impacto, cómo me pega. Y el Now What es, por favor, aprueba la contratación en ese momento de al menos 2 agentes para cubrir la demanda. Esa es la acción que yo estoy sugiriendo tomar. Entonces, y se han dado cuenta que he cambiado un gráfico de columnas por un gráfico de barras. La razón es que el gráfico de columnas está optimizado para variables categóricas. En cambio, en este caso, el gráfico de líneas está optimizado para una variable continua, como es el tiempo. Fíjense, el tiempo es un reporte. Entonces, he cambiado acá el gráfico de columnas que presenta, que está optimizado para variables categóricas por un gráfico que presenta un gráfico de líneas que está optimizado para variables continuas. Continuas, en este caso, el tiempo. ¿Muy bien? Le he quitado las etiquetas de datos de enero a mayo. ¿Por qué? Porque estas etiquetas de datos literalmente no me interesan. O sea, si fueron 20, 40, 50, no me interesan porque el problema no está ahí. Quiero centrarme cuando ya empieza la diferencia a partir de junio. Y hay una parte adicional que es una rayita, que puede ser una flecha, que puede ser un círculo, algo así. Ese es un atributo pretentivo. Digo, ya, ¿por qué hay una flecha acá? Quiero mirar acá. Ya, entonces, ¿eso qué es? Eso es básicamente la flechita. Es un atributo pretentivo. Yo voy a mirar acá, digo, acá mira. La gente mira y dice, ya, pero ¿por qué esa flecha? Ah, es en mayo. Ah, es cuando los agentes renunciaron. Ya. Eso es básicamente lo que estoy pidiendo. No lo que estoy pidiendo, sino lo que estoy viendo o lo que estoy mostrando en esta flechita, esta barra vertical, un atributo pretentivo. Digo, acá presta atención. Hubiera sido mejor una flecha de repente, ¿no? Acá empezaron los problemas. Y ilustrar, digo, un comentario que diga en esta flecha, acá empezaron los problemas, acá renunciaron. Y muy bien, esa es una forma de implementar una historia. Recuerden la estructura que tenemos que presentar. What, so what, now what. Esto aplica para presentar una estructura que tenga sentido y facilite la toma de decisión. Acá la toma de decisión, para cualquier persona que lo lea, va a ser muy fácil. La persona va a entender qué ha pasado, luego va a entender cómo afecta lo que ha pasado y luego qué decisión tiene que tomar para revertir o para poder consolidar la situación. Ya, eso es la decisión. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué estamos hablando acá? Estamos hablando de algo súper importante, que es contar historias para facilitar la toma de decisiones. Muy bien. Les voy a recomendar un libro que siempre lo recomiendo. Es un libro del año 2014, 2016-14.
2015 creo que es por ahí. Se llama Storytelling con datos de Colin Baumer. Es muy bueno. Y este libro tiene una tercera, es una serie de libros. Storytelling with Data, Storytelling with Data Lex Practice y Storytelling with You. Son libros muy buenos, la verdad. Son muy buenos de la parte de analítica olvidada, que es la parte de analítica explicativa, la parte de comunicación de la analítica. Y recomiendo siempre el libro llamado The Truthful Art, como el arte de la verdad, de Alberto Cairo. Es un periodista español. Muy buen libro. Nada más, muchas gracias por su atención. Espero que podamos estar en contacto en LinkedIn. Y nada más, chicos, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido útil para su carrera esta presentación. Perfecto, perfecto. Nos dice Javier Bustos, ¿cómo se muestran las fotos? Las fotos en realidad son elementos visuales, ¿ok? Y no necesariamente una foto, no necesariamente una foto tiene datos. Una foto, si quieres mostrarla y tiene datos, puedes aplicarle una historia. Ahora, generalmente una buena práctica en visualización es mostrar una foto, ¿ya? Y ponerle un contexto a la foto para que la gente entienda. O sea, si no tiene datos, no tienes que poner una historia necesariamente. Pero si una foto tú muestras dentro de una presentación, ponle un contexto a la foto. ¿Se entiende? Un contexto a la foto, una narrativa muy pequeña. No tiene que seguir el what, so what, now what, porque no necesariamente vas a tomar una decisión con la foto. Pero siempre es bueno ponerle una leyenda a la foto, un contexto, porque la persona que está viendo no necesariamente va a entender lo mismo que tú entiendes. Es muy sencillo. Hablemos de contexto, hablemos de narrativa. ¿Qué es lo que, si yo presento la foto, tengo que saber, yo puedo saber qué presenta, pero la audiencia no necesariamente sabe de qué trata. Ponle una narrativa muy fácilmente. ¿Qué más? ¿Alguien más? O si no, ahí terminamos. Ok, entonces si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su atención y nada, estamos en contacto hasta una próxima oportunidad.